Amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Madre Culpa. He leído cada uno de sus comentarios y es verdad, en el episodio anterior yo no saludé a Wally. Lo que pasa es que nosotras hablamos tanto cuando esta camarita no está prendida que a mí se me olvida que yo no la saludé. No es que nos llevemos mal, al contrario. Cada vez estamos haciendo más clic y estamos compenetrando más en esta historia y en este proyecto. Pero bueno, Wally, ¿cómo está todo por allá por Brasil? Déjame saludarte, por favor. Mira, además es una de las cosas que yo más critico, ¿vale? Cuando tenemos mucha confianza. Esto no solamente pasa en los programas en vivo, sino hasta en el día a día. Ni preguntamos, hola, ¿cómo estás? ¿Sabes? Si no llevamos, mira, fulano, me trajiste tal cosa, mira, no sé qué. No. Sí a los buenos modales. Todo bien, mi amor bello. Gracias, feliz por compartir un episodio más de esta culpa maravillosa que nos trae la maternidad. Hoy tenemos un episodio espectacular. No vamos a perder la costumbre de decir sensacional. Porque a pesar de que es un tema un poco difícil, ¿ok? Es un tema del cual poco se habla, ¿ok? A pesar de toda la evolución de este mundo, ¿ok? Pero todavía hay ciertos tabú dentro de este tema y hoy traemos a una persona que lo vivió en carne propia, vamos a decirlo así, que viene a compartir todo lo que ha sido ese proceso, todo lo que fue ese proceso. Ella es muy querida, es una amiga hermana, ¿ok? Es una persona muy especial, periodista, locutora, activista, acompañante de parto. Ella da también asesorías de alguna manera u otra a esas mujeres que están pasando por este proceso del cual ya les voy a presentar el título de hoy. Y bueno, es una persona que irradia luz. Ella es espontánea, no tiene pelos en la lengua, es natural. Me encanta sus redes sociales porque ella es literal tal cual lo que se muestra, ¿ok? Es, vamos a decirlo así, un alma libre. Ella es Daniela Piñate y te damos la bienvenida porque hoy vamos a hablar acerca de la depresión. Bienvenida, mi Dani. Hola, gracias por esa hermosa introducción, gracias por la invitación, por el espacio. Y me da risa porque las oigo, o sea, es que las mamás no tenemos tiempo de saludarnos, es como que hablamos, hola, ¿cómo estás? No existe, o sea, es como, vamos a comenzar a echarte el cuento y fraccionado, ¿saben? Como que nunca cerramos, iniciamos, pero nunca cerramos la historia. Entonces yo creo que también andamos como en ese mood de rápido saludarnos a nuestro lenguaje de mamá, como le llamo yo. Gracias por la invitación y bueno, sí, aquí estoy para hablar de contar mi historia, porque yo siento que mi historia cada vez que la cuento sigo sanando, ¿no? Es como la gente ve la sanación hoy en día como una meta y yo creo que es un camino maravilloso, es un camino de evolución, es un camino que nos hace ser humanas, vulnerables, empáticas, sobre todo necesitamos mucho de esta empatía colectiva, sobre todo para las madres del mundo. Y hablar de salud mental, pues para mí es una misión de vida porque sufrí de depresión postparto en mi primer encuentro con la maternidad, cosa que no me esperaba. Wow. Bueno, Dani, bienvenida. Déjame aprovechar este espacio de oportunidad también para decirte que eres, wow, súper bienvenida porque hay una red de apoyo que ya hemos creado, a Dios gracias, y que hemos ayudado a muchas mujeres que estén en esta situación tan vulnerable, muy bonita ciertamente, y también aclarar, porque quizás la gente diga, no, pero bueno, es que ustedes se sientan ahí a quejarse de la maternidad. No nos estamos quejando de la maternidad, estamos muy lejos de eso, solamente llevamos este proceso sin juicio y con realidades, sin dejar a un lado que es un milagro maravilloso. Y ciertamente, como bien pues nos estabas hablando, en tu primer encuentro con la maternidad, en tu primer embarazo o en ese posparto, chocaste con una realidad, heridas internas rotas, quizás cómo fue ese festival de hormonas, como nosotras le decimos acá en este espacio, y escucharte es catarsis para nosotras. Sí, absolutamente. Bueno, yo digo que quejarnos de la maternidad es un derecho, es un privilegio que nos corresponde como madres y mujeres. Y yo creo que todo en equilibrio es terapéutico, todo en equilibrio es necesario. Venimos de una generación en donde las mamás no se quejaban, en donde las mamás se quejaban dentro de las casas. Era como, dentro de la casa es como, estoy cansada, no aguanto más, tal. Pero como que fuera del hogar era como, todo está bien. Y bueno, por eso somos esta generación de mamás que ahora estamos hablando lo que sentimos, ¿no? Y es venimos de una maternidad muy romantizada y muy rosa. Y la maternidad tiene mucho de eso. Yo estoy totalmente clara de que sí, y le digo a mis mamás y
y yo lo verifico todos los días de mi vida, porque ser mamá es todo, es un día a la vez, que la maternidad tiene muchos matices, tiene muchos colores y tiene muchas emociones. En un día podemos ser las mamás más cool del mundo y en un día no, en un segundo, en una hora. O sea, nosotros podemos pasar de estar en un idilio de amor con nuestros hijos y de repente ser el logro que tú no te imaginas. Entonces, es como hablar de que sí nos cansamos, hay algo que nosotros en psicología perinatal decimos mucho, que es abrazar la ambivalencia materna. Y cuando la normalizamos, dejamos de vivir la maternidad con tanta culpa y con tanto juicio y con tan poca empatía, porque eso es desde que nos convertimos en mamás, es abrazar los lados oscuros y los lados claros también al mismo tiempo, y las dos cosas pueden convivir absolutamente. Me encanta esto que toca Dani, porque es que durante el embarazo difícilmente nosotros nos imaginamos pasar por un proceso o de depresión o de tristeza, porque imagínense, es un momento realmente de tanta felicidad. Normalmente un embarazo viene acompañado, de alegría, de amor, normalmente, ¿ok? O sea, sabemos que hay otros tipos de casos, pero ¿qué pasa, Dani, cuando tú te enteras de que vas a ser mamá? ¿Fue un bebé buscado? ¿Fue un embarazo planeado? ¿Tú te preparaste de qué forma? Quiero que nos narres cómo fue desde tu embarazo hasta la hora que te entregaron a Nico Miranda, una belleza, además, ¿ok? Que la amo, hace gimnasia como su tía Wally. Y es una belleza. Pero yo quiero, Dani, cuéntanos y nárranos cómo es que fue ese choque, ok, después de tener a la bebé 9 meses contigo, wow, a ese, pum, es como, es como un despertar. Sí, como el estallar de la montaña rusa, cuando uno sube, llega a la mesa y después viene, la bajada, por lo menos así lo sentí yo. Claro, mira, sí es importante decir que esta es mi historia y que soy, dentro de la cifra, una de cada 5 mujeres padece de algún trastorno de salud mental perinatal. La perinatalidad comienza desde que empezamos a desear querer ser madres, o sea, pasa por ese proceso, por el embarazo, el posparto y lo que llaman el puerperio, que antes decía que se duraba 40 días, realmente dura 2 años. Es como, todavía hay muy pocos estudios como para nosotras las mujeres, como que los estudios ahora es que se están haciendo, pero se dice que no dura 40 días, que dura los primeros 2 años de vida. En mi caso, yo tuve un primer embarazo súper, hiper, recontra, requete, deseado, buscado. Incluso yo no soy como de esas mujeres fértiles, súper fértiles, que es como que, quiero ser mamá y salgo embarazada, sino que estuve buscando un tiempo, casi 1 año. No entré dentro de la cifra de las mamás, de las mujeres que tienen que hacerse exámenes ni ningún tratamiento, pero yo sí decía, Dios mío, aparte yo vivía, bueno, para meter un poco en contexto, yo soy venezolana, mi hija mayor es ecuatoriana y mi hija menor es mexicana. Hoy en día vivo en México. Entonces, nosotros vivíamos en un pueblito de Ecuador en ese entonces, en donde teníamos nuestra vida soñada, porque también esa es otra cosa. Cada quien sueña su vida. O sea, era nuestra vida soñada. Nosotros salimos de Venezuela en un contexto un poco distinto a la mayoría de las personas que salieron yo salí hace 10 años. Hace 10 años, nosotros salimos, mi esposo y yo, salimos en condición de mochileros, armamos un carro, un Spark pequeño, pero lo condicionamos para viajar el sur. O sea, literal, nuestro proyecto se llamaba Viajando el Sur. Él y yo soy periodista, él también, entonces era como documentar todo eso que íbamos a hacer, era un proyecto de vida. Entonces, la idea era irnos por el sur de Latinoamérica y llegar hasta México. Pero cuando llegamos a Ecuador, o sea, hicimos el Amazonas completo, o sea, Brasil, Perú, y llegamos a Ecuador. Cuando llegamos a este pueblito, fue como, aquí nos quedamos un rato, era una vida de playa, éramos jóvenes, flacos y hippies. Entonces era como una vida, era nuestra vida de playa. Yo venía, me voy a poner cómoda, Dani, que esto se pone bueno. Tranquila. Ajá. Y esto era como, ¿sabes? Era como un super cambio de vida para nosotros, porque veníamos de
yo vivía en Venezuela, en Puerto Ordaz, y era la locutora, la que animaba eventos, la que estaba, entonces, ¿sabes? La que tenía que estar todo el tiempo como poniéndose ropa, outfit, o sea, era como otra vida totalmente distinta a la que cuando llegamos ahí, era como, esta es la vida que queremos vivir por esta etapa de nuestra existencia un rato. Y ahí voy a destacar, esto es importante, que mi esposo y yo en ese entonces éramos novios, pero ya teníamos un montón, o sea, hoy en día tenemos 17 años juntos, o sea, ya teníamos un montón. Entonces, bueno, después que pasaron 3 años, yo hubo un momento en que le dije, literal, o sea, se me alborotó el útero y le dije, yo quiero ser mamá, o sea, yo quiero ser mamá, y además todas mis amigas del pueblo ya eran mamás. Y yo decía, la tía, ¿sabes? La tía perfecta era yo, la tía más chévere, la tía más cool. O sea, yo no me imaginaba que el salto de tía a mamá iba a ser tan duro. Para mí fue un shock. Entonces decidí buscar mi embarazo, duré un año, casi un año para quedar embarazada. Quedo embarazada de Nico Miranda, la felicidad extrema. O sea, no, mi embarazo, gracias a Dios, además fue un embarazo de esos embarazos donde uno dice, bueno, lo más que me dieron fue como un asco, como temas con los olores, pero nada traumático. Había una realidad en ese entonces para nosotros que vivía en un pueblo pequeño, yo no estaba en mi país, yo creía que todo iba a ser mucho más fácil de lo que yo pensaba, yo pretendía parir como la mayoría de las personas parían en ese pueblo donde yo vivía, que era en su casa, con parteras, con dulas, tal. Y cuando se fue acercando la hora de parir, pues bueno, a mí me dio como miedo que fuera en mi casa y no teníamos para pagar un hospital privado, sino que me tocaba ir al hospital público. Pero bueno, yo accedí al hospital público y la verdad es que todo iba corriendo relativamente bien. En ese momento la medicina en Ecuador me atendían y todo eso. Y pasa el embarazo y llega un día ya a las 41 semanas que la doctora me dice, o sea, llego como a la consulta y la doctora me dice, o sea, hay que buscar la manera de que ya, o sea, ya no puedes más, ya. Y yo le decía, yo sí puedo más, o sea, yo estoy bien y yo sé que puedo llegar hasta las 42 semanas, si me chequean. No, o sea, hay que hacerte de emergencia una cesárea. Obviamente, en mi primer embarazo, yo en otro país, yo accedí, y bueno, ahí fue como mi primer encuentro. Tengo a mi bebé en el hospital de un pueblo cercano, en donde, bueno, la atención del todo no fue la más respetada. A mí me habían dicho que mi esposo iba a entrar al parto, no entró. Terminé en cesárea porque la doctora se empeñó en que teníamos que hacer cesárea. Dentro de la cesárea yo tuve como un derrame o algo así que al final nunca como que nos lo explicaron tan bien y yo vi como que la doctora como que se alteró, o sea, sufrí lo que se llama hoy en día violencia obstétrica, o sea, cero respeto, cero nada. Hay una realidad muy dura que todavía persiste dentro de los hospitales públicos, que es el tema de el acompañamiento. El acompañamiento, chicas, es literal como una cárcel. O sea, no, el papá puede entrar de 9 a 11, así, literal. Y a las 11 se va, pase lo que pase. La puede acompañar solamente una mujer. Entonces, bueno, por suerte estaba mi hermana y como que me acompañó. Y bueno, ya ahí todo empezó a ponerse como muy difícil desde entrada, porque era mi yo, que yo me había empoderado un montón para yo tener el parto deseado y era como yo peleando con un sistema que no me estaba dando lo que yo quería. Entonces, claro, ya ahí empieza como el primer choquecito a tu salud mental, ¿no? Que aparte nadie la cuida. O sea, hoy en día un poco más, pero nadie en el sistema de salud pública, o sea, no es la prioridad y es muy triste porque o sea, lo que tienen que cuidar primero son las emociones y la salud mental de la mamá. Me hacen la cesárea, sacan a Nico, cuando sacan a Nico y me la muestran, o sea, todo lo que yo pensaba que iba a sentir, no lo sentí. Y ahí fue como, o sea, era como, qué duro. Yo decía, ok. O sea, claro, todo era muy confuso, ¿no? Porque entre que, bueno, me habían puesto la epidural, yo decía, bueno, debe ser que todavía estoy como, sabes, como adormitada. Pero yo sí recuerdo cuando, claro, aparte, todo fue muy brusco, me la sacan, me la muestran desde afuera como un perrito, literal. Así que yo recuerdo que yo le decía
estaba amarrada, yo le decía, pero, o sea, pónmela en el pecho, dámela, o sea, a pesar de que yo sentía, a ver, como que la emoción no la sentí, pero yo sabía lo que tenía que hacer, o sea, yo sabía que me la tenían que poner, que la tenían que lactar, rápido, para que, ¿saben? O sea, yo sabía como todo, y nunca me la dieron, entonces, claro, era como, yo forzaba así, recuerdo así decirle, pero, o sea, dámela, dame a mi bebé, no, porque aparte me tuvieron que hacer una transfusión de sangre, y en ese momento se la llevan, yo solamente la anestesióloga me vio tan alterada que la cargó y me la puso como cerca de las manos donde yo estaba amarrada. Y yo recuerdo haberle podido hacer nada más en la frente, como tocarle la frente. Dani, pero amarrada, ¿por qué? Porque cuando hacen, o sea, a ver, no es lo respetuoso, porque ya en mi segundo embarazo ya les contaré, pero la práctica habitual cuando es cesárea, te amarran los brazos en el sistema de salud. ¿Sabes que te amarran los brazos? Porque dicen que, bueno, por temas de seguridad, la verdad no sé por qué, pero es un absurdo, pero te amarran, literal. Súper. Entonces, claro, Ya. me hacen... No lo había escuchado nunca. Qué fuerte, de ¿verdad? hecho. Porque imagínate, el primer Sí. deseo de la madre es querer abrazar al niño. E independientemente de todo, ya se te estaba presentando un escenario completamente diferente al que tú te estabas imaginando, al que tú estabas viendo. Y ahí hubo un choque muy fuerte con las expectativas, Dani. Entonces yo creo que eso fue lo que, en parte, no sé, tú corrígeme, te cegó un poquito a no poder disfrutar de repente ese momento de que, bueno, la sacaron y ahora qué viene. Pero, ay, no. Y Total, entonces... yo comencé como, o sea, ahora lo entiendo y lo puedo explicar, antes no lo podía explicar, incluso pues hay entrevistas mías en donde no hablo mucho de esto porque no lo sabía poner en palabras, pero yo entré como no, porque yo lo que les digo a las mamás, yo aprendí que el vínculo se construye, o sea, el vínculo nos han vendido que es como que, ay, sale el bebé y estornudas papelillos y ustedes saben, bueno, sí, La película. los trolls, que todo es como brillantinas, no sé qué. Yo me imaginaba que iba a ser eso, yo particularmente, y sé que muchas mamás también, y la verdad es que no siempre pasa eso. Muchas porque quedan cansadas, porque están medicadas, o sea, porque te ponen la anestesia, o sea, por millones de factores, eso no es lo primero que pasa. Pero el vínculo, y cuando te ponen al bebé en brazos, no siempre sientes ese idilio de amor, sino que es un vínculo que se va construyendo literal. Pero lo que sí hay muy intrínseco dentro de nosotros las mamás es como un león que dame, literal, muy primitivo, dame a mi cría. O sea, todas las mamás, Claro. hay sus excepciones, hay sus trastornos que no, pero la mayoría lo que quiere es como dame a mi cría. O sea, yo después veo cómo O hago sea, para es que es el instinto de la madre. Es el instinto. literal, es eso, es como, es esa fuerza que te llama a dámelo, porque Ya. además es prehistórico, o sea, cuando la mamá, y además es animal, o sea, cuando los animales, quien sea, la gente dice, no nos tenemos que comparar con los animales porque son, Claro. o sea, y maravillosamente increíbles, o sea, tienen a la cría y lo primero que hacen es protegerla de que no se los coma los depredadores, o sea, entonces claro, yo quería a mi bebé y era como, yo empecé igual, y eso que tú expliques, era como, quiero a mi cría y no podía hacer nada, ¿sabes? Es como que, o sea, coartada totalmente. Es muy duro y eso Qué es lo que horrible. se llama violencia obstétrica. Hay Mm. millones de formas de ver la violencia obstétrica, pero la violencia obstétrica es una de los factores de riesgo primordiales dentro de las cifras de depresión postparto. Además, después de eso, pues bueno, me sacan en que a una habitación de descanso, igual no me dan a mi hija. Yo vi a mi hija como, después yo supe, porque yo no sabía ni cuánta hora, pero después mi esposo y mi hermana me dicen, no, o sea, te la dieron casi a las 2 horas de haber nacido. Y yo me recuerdo que me quedaba dormida porque además como que me tuvieron que dormitar más porque yo entré como en eso, como en lucha. Mi esencia es muy de lucha siempre. He tratado en terapia de ahora ser menos luchona como era antes, seguir luchando pero con más facilidad. Pero yo siempre he sido como muy de lucha, muy de justicia. Entonces, claro, yo me he despertado y yo, pero deme a mi hija, no sé qué, y me volví a quedarme. Porque yo no quería que Dani, y ellos alegan, o sea, te quitaron a la niña durante 2 horas, pero ¿hubo alguna complicación de ella o alguna complicación tuya? ¿O sencillamente libre albedrío de ellos? Mira, la ves dentro de 2 horas. Mira, hubo, de parte de ella no, de parte mía sí, hubo una transfusión de sangre porque
perdí mucha sangre durante la cesárea. Ok. Pero era una cesárea que yo no necesitaba, ¿sabes? Entonces, obviamente, no iba. Todo ¿sabes? mal. Entonces, Claro. pero aún así, ellos, o sea, podían hacer que yo que estuviera con la bebé. Te dan mil excusas, mil razones y todavía las siguen dando, ¿sabes? Es como, ¿qué pasa? Es que Están no se acostumbrados. exacto, está normalizado, incluso hoy en día ha cambiado un poco más, pero antes se llevaban al bebé al cunero y te lo entregaban al día siguiente, eso era lo normal era eso. Entonces, claro, venimos esta generación de mamás que ya no queremos eso, y en ese entonces, estoy hablando que yo tuve a Nico hace 7 años, yo era como la rara del hospital, ¿sabes? Era como, pero como no quieres que se la lleven, no, era como muy, muy raro. Entonces yo recuerdo que, bueno, nada, ahí ya después me pasan a la habitación, me dan a mi bebé, comienza el proceso de la lactancia con acompañamiento cero. Yo muy cansada, yo muy adolorida, yo queriendo estar con mi esposo, todas estas, yo vi a mi esposo dentro de un ratico dentro de la sala esta que les digo que me pusieron de descanso, y ya después cuando yo pasé a la habitación lo pude ver como 5 horas después, porque no era el horario de visita. Muy mal eso, muy mal, porque tú pares y tú quieres estar con tu pareja, ¿sabes? O sea, Pero por es supuesto. lo natural, es lo que te pide el alma, aparte. O sea, parir es un proceso, no solamente físico, no solamente biológico, es un proceso espiritual, es un proceso se me eriza la piel porque sí, o sea, yo lo pude ver a las 5 horas, y yo tenía a mi hermana ahí, y estaba muy 100%. agradecida, y, ¿sabes? Y que yo quería a mi esposo, yo quería que estuviéramos ahí la manada completa, o sea, yo quería literalmente estar con... No, y que el esposo da un push extra, por ejemplo, en mi caso, y hago un inciso rápido, yo parí en 11 minutos y escuchándote digo, wow, Fanny, no te quejes, ¿sabes? Porque literal en mi caso fue soñado, pero para mí fue importante que mi esposo estuviese ahí diciéndome, dale, tú puedes, es el último. Y es súper importante el acompañamiento, o sea, no me quiero imaginar todo lo que sentías en ese Total, momento. además, cuando uno arma su familia, o sea, la estructura de la familia, realmente, hoy que digan lo que quieran, pero realmente uno hace su tribu familiar, o sea, uno tiene su macho alfa, ¿sabes? O sea, es como, yo quería que él me cuidara, que yo sentía que si él estaba ahí, él tenía el poder de decir y de decidir, porque además nosotros habíamos hablado mucho de lo que yo sí quería y lo que no quería, y yo no lo podía decir. Yo sabía que si él lo dejaban entrar, él podía exigir eso que estaba. Y a todas estas, bueno, él también la pasó malísimo afuera, peleando, lo amenazaron, que no lo iban a dejar, ¿sabes? No, un desastre. Bueno, Dios. total es que, bueno, pasa todo lo que tiene que pasar, empiezan a pasar los días. Yo estuve hospitalizada más de lo normal por protocolos, porque entonces en los hospitales están llenos de protocolos, entonces como, bueno, me tuvieron que hacer transfusión de sangre, me tuvieron que dejar unos días más. Cuando me mandan a mi casa, para no hacer el cuento tan largo, cuando me mandan a mi casa, yo siento que no era la mamá, como dice Wally, las expectativas me estaban matando. Yo no era la mamá que yo soñaba ser. Yo no era la tía chévere que yo era. O sea, yo no sentía esas mariposas en la panza que yo sentía al ver a los hijos de mis amigas. Yo no sentía nada. Entonces, día tras día, me fui como apagando. Que eso, aparte, en mí era súper raro, porque yo soy una persona súper emocional. O sea, yo de repente puedo estar llorando de la tristeza porque pasó algo que a lo mejor ni siquiera era conmigo directamente, pero me dio demasiada tristeza. Como puedo estar muerta de la risa. Como, ¿sabes? Es como, yo soy muy emocional. Yo soy de las que quiero rápido. O sea, tú eres mi amiga, te amo. O sea, no me importa, yo soy así, amor. Firma aquí, eres mi comadre. Literal, así. Y empecé a convertirme como en un zombie. O sea, era como que hacía todo. A mí no me dio como rechazo a la bebé, que ese es uno de los síntomas. A mí la verdad no. Pero no lo disfrutaba. Estaba como en automático. Como que hacía lo que tenía que hacer. Empecé a tener mucho insomnio. Que lo atribuían a que, bueno, es normal, la bebé llora mucho. Estás cansada, o sea, como que lo que normaliza a la gente, que sí es verdad, dormimos mucho menos, estamos muy cansadas, pero hay que saber diferenciar, y esto quien oiga este podcast
sobre todo si va a ser mamá, que lo sepa muy bien. Hay una diferencia muy grande entre privación de sueño e insomnio. La privación de sueño es esa que tenemos todas las mamás, es dormir, no sé, 2 horas y media, 3, y despertarse porque el bebé lloró y alimentarlo y estar toda cansada, pero que tú sepas que en esas horas tú dormiste. Porque nada más nuestro cuerpo es tan sabio que como que ahí descansa, o sea, tu cerebro ahí descansa, ¿no? Es cuando se llevan al bebé, alguien te lo cuida, tu mamá, tu esposo, o sea, que lo atiende un rato, tú puedas descansar, tú puedas acostarte y decir, o sea, no puedo más, me voy a dormir. Claro. Y el insomnio te hace ponerte como sobre alerta y no puedes dormir de ninguna manera. O sea, no puedes dormir ni en esas 2 horas, ni en esa media hora, ni cuando se lo llevan. O sea, no podía dormir por nada del mundo. Entonces, o sea, yo no me quiero imaginar ese cansancio tuyo extremo, requemado, porque sin dormir, yo creo que eso es una de las cosas más difíciles. Una mamita cansada, sin poder dormir, sin la ayuda. O sea, es muy duro. Es una bomba de tiempo y es una de las cosas que nosotros más intentamos cuidar y proteger, y por eso es como preguntarle siempre a la mamá, o sea, ¿tienes privación de sueño o estás cansada o no has dormido nada? O sea, no puedes dormir. Y fue muy loco porque obviamente todas estas yo no tenía ningún tipo de información acerca de depresión, de toda esta información que tengo, cero, o sea, no, nada. Yo empecé a literalmente pasar un día, 2 días. Ya yo venía cansada porque ya uno viene cansado del tema del parto, del hospital, de no sé qué, o sea, que igual ahí como que duermo. Y lo tuyo fue cesárea, que es un reposo más extremo. Exacto. Un cuidado más. Extremo, digo, porque el que pare se para. O sea, yo me acuerdo que me paré, agarré mi maleta y me fui por mi habitación. Literal. La cesárea es una operación, una cirugía, rompen 7 capas de piel. Si no estoy mal. Y la mía tuvo pues la complicación de que pues me sangré, todo el tema. Claro. Y cuando comenzaste perdón que te interrumpa, a reconocer estos síntomas, porque si bien es cierto, nos hablaste que en el pueblo donde llegaron, lo normal era que las mujeres parieran en sus casas, supongo que no tuviste un contacto frente a frente con alguna madre que estuviera pasando por alguna depresión. ¿Cuándo tú comenzaste a decir, esto no está bien? ¿O fue alguien externo, fue de repente tu hermana, tu esposo? ¿Quién comenzó como que a darse cuenta que eso no era lo normal? Bueno, aquí la historia es donde se pone como la parte más triste. Pasan estos días que le voy diciendo, voy como paulatinamente poniéndome como cada vez más zombie, cada vez más cansada. Imagínense, pasé, o sea, literal, yo creo que pasé horrible. Una semana que no dormía nada. Wow. O sea, no podía dormir, era muy fuerte. Y en una de esas, hasta ese momento yo le daba pecho a la bebé, y en una de esas, la bebé hace algo que se llama broncoaspirar, me explicaron en el hospital, no sé, que es como que la bebé se ahoga tomando el pecho por una razón, o sea, no es lo que más pasa, no se asusten quien oiga eso, es como una en 1.000.000, la mía, la cereza del pastel, a mí me pasó. Entonces la bebé se ahoga y tenemos que irnos al hospital, eso fue a los 17 días de haber nacido Nico. Yo a todas estas estaba en modo supervivencia, pero no era yo. Pero todo el mundo lo atribuía a... Yo no sabía decir qué era lo que tenía. Recuerdo que había una amiga que hoy en día quiero mucho, que ella me visitaba y era la única que me decía, Dani, o sea, porque yo le decía, pero es que no siento como esa cosa que yo esperaba. Me decía, Dani, es que eso es el posparto, ¿sabes? Es como... Tú nos veías a nosotras, pero claro, yo veía como que, nació el bebé y me iba. O sea, yo ninguna amiga tampoco fui como que la que cuidé en el posparto, no. Entonces, yo empecé a tener, le decía, tengo pensamientos raros, como pensamientos intrusivos, ¿sabes? Pero no sabía quién decírselos porque, bueno, me daba pena decirle a mi esposo, me daba pena decirle a mi hermana. También todos estaban como en modo, eso es una de las cosas que pasa mucho, como en modo felicidad porque por la bebé, ¿no? Entonces, claro, nadie me veía a mí. O sea, a ver, como que sí, pero no. No sé si me explico. Era como... Nadie te leía esa depresión que tú tenías en ese momento. Claro, nadie me decía, pero preguntaba cómo te sientes, sino bueno, el típico... ¿Cómo está la bebé? Ajá. Ay, ¿cómo está la bebé? O llegaban, ay, qué bella la bebé, no sé qué. Y yo decía, Dios mío. Entonces, claro, yo empecé a tener muchos pensamientos intrusivos en el sentido de que no soy una buena mamá, mucha sensación de arrepentimiento, pensaba cosas, culpa.
Sí, sí, culpa. Pensaba mucho, yo era como un pensamiento, Dios mío, esto no se puede devolver, o sea, ¿qué voy a hacer si ya, o sea, era como, no sé ser mamá, porque si no estoy sintiendo ese amor, no sé ser mamá. Eran muchas noches llorando de no poder dormir y decir, o sea, y de pensar a veces decir, yo quiero que me internen, o sea, algo está pasando en mí, ¿sabes? Que empecé a pensar que mi hija iba a estar mejor sin mí que conmigo. Vale, Dani, ¿sentías entonces como que un poquito como que de rabia con respecto a que tu esposo, bueno, continuaba disfrutando más a la niña? O sea, ¿podías de alguna u otra forma vivir más esos momentos con intensidad, de alegría y todo eso? Claro, mi esposo y todo mi alrededor, ¿no? Yo no. Entonces, bueno, nos vamos al hospital, la bebé broncoaspira, vamos al hospital, la meten en cuidados intensivos, y cuando meten a los bebés en cuidados intensivos, tú puedes estar ahí, también limitado, ¿no? Y me mandan a mi casa. Okay. Cuando me mandan a mi casa, yo veía a mi esposo súper alterado, y yo estaba como en, literal, modo supervivencia. Era como no entendía nada, pero al mismo tiempo, de verdad les digo, chicas, yo no sentía rabia, o sea, no tenía, y para mí, lo que a mí me pasó, que tampoco es tan frecuente, porque normalmente la depresión o te pone muy triste, o te pone muy, muy iracunda, o sea, tiene como otras. El mío me convirtió en un zombie literal. O sea, en un zombie. Yo no sentía nada. Wow, Dani. Estabas modo avión. Literal. Mi papá estaba ahí. Mi papá todavía vive con nosotros, pero es un viejito. Mi papá hoy en día tiene 90 años. Y yo le decía así a mi papá. Un día se paró así enfrente de mí, esos días, loco. Yo le decía, papá, es que si tú ahorita te mueres, yo siento que no siento nada. O sea, yo siento que no siento nada por ti. O sea, yo te veo, papi, y no siento nada. O sea, un bloqueo de las emociones y los sentimientos muy brutal. Y en ese momento, pues yo yo entraba a ver a la bebé, no sé qué, escuchaba las cosas, además Pablo escuchaba, imagínense, chicas, yo tenía ya, eso fue, va a ser los 17 días, yo tenía ya un montón de días que no dormía bien, o sea, que no dormía, básicamente no dormía, de verdad, yo creo que cuando me quedaba dormida era 40 minutos en un día, o sea, una cosa absurda. Entonces, claro, estaba cada vez peor. La segunda noche que dejan a mi bebé hospitalizada, nos acostamos, mi esposo y yo, me dice, mañana nos vamos al hospital, no sé qué, y yo le decía, pero a todas estas, muy raro, porque yo le decía, yo quiero estar ahí, o sea, es una cosa muy loca, porque es lo que digo, es una cosa de alma, es una cosa de cerebro, o sea, yo sabía que yo sí quería a mi hija, pero no sabía cómo. Y aparte de eso, no sabía lo que me estaba pasando. Y yo, entre la locura que no había dormido, que estaba como estaba, nos acostamos a dormir y yo decidí no. O sea, fue como que me levanté así, una noche, le voy a contar lo que me acuerdo, porque el cerebro es muy sabio y borra muchas cosas que no. Me levanté esa noche y salí de la casa. Nosotros vivíamos en una casita de playa, literalmente a una casa de la playa. O sea, nosotros había una casa, estaba mi casita y la playa estaba ahí. Y yo salí, era una noche súper lluviosa y ahí intenté quitarme la vida. Me fui a la playa, intenté ahogarme. Yo amo la playa, para mí la playa es lo máximo, siempre la he amado, pero ahora la amo más porque para mí la playa me salvó. O sea, literal me salvó. Claro, yo nunca, esto es importante que yo les diga, yo nunca había sufrido depresión ni de ningún trastorno de salud mental. Entonces yo no sabía lo que me estaba pasando, yo no tenía comparación. Yo no sabía, por suerte, yo nunca había tenido pensamientos así como de intentos de suicida. Entonces, cuando es así, o sea, porque normalmente las personas que han vivido, pues han tenido episodios como de organizar la forma, ¿no? Yo realmente no. Claro. Había visto sino más lo que veía en las películas, como la gente se quitaba la vida. Yo decía, nada, me voy para la playa, me ahogo y ya. Y se acabó, porque lo que sí yo sentía era que si yo estaba así, mi hija y mi esposo y mi familia, todos iban a estar mejor sin mí. Y era como una voz que me decía, Daniela, sin ti van a estar mejor, o tú eres un monstruo, tú no mereces estar aquí, tu hija se ahogó por tu culpa. O sea, porque aparte pasa eso, yo obviamente, yo sentía que yo lo había hecho, ¿sabes? Yo decía, nada, o sea, yo lo provocaron mis pensamientos, fue muy duro. Y así, de esa manera tan horrorosa, Wally,
respondo tu pregunta, pues ya nos dimos cuenta. O sea, antes de eso no hay. Mi familia sí veía que yo estaba rara, pero lo atribuían a la recuperación de la cesárea, a la maternidad, al mal dormir, a lo que le pasó a la bebé. Me voy y intento quitarme la vida. Obviamente no le sé decir ni cuántos minutos eran. Recuerdo que la luna estaba como nunca. Recuerdo que yo intentaba entrar a la playa y obviamente la playa te saca. Por suerte la playa es muy noble. O sea, yo dije, no soy ni inteligente para quitarme la vida, gracias a Dios. O sea, porque la playa te saca. Y bueno, y ahí pasaron cosas muy, muy espirituales en mí. Mi mamá, a todas estas, yo soy huérfana de madre. Entonces, bueno, se unieron cosas como luces, como voces de mi mamá. No sé qué pasó, no sé cómo contárselos bien. Sería demasiado largo, muy, muy, muy intenso contarlo aquí. Pero nada, me saca al mar. No sé cuánto tiempo estuve. Sí después la doctora, la psiquiatra, se dio cuenta que había sido bastante, porque lo que sí tuve fue como pérdida de oxígeno en algún momento. Y en los vasitos de la parte blanca del ojo se me pusieron, se rompen los vasitos. Entonces era todo rojo. No. Y sí, quedé como un monstruo. Me hinché mucho. Y llego corriendo, en una de esas salgo corriendo, como que tengo una luz, algo, y salgo corriendo a la casa y despierto a mi esposo. Y llorando, y le decía, llévame a la policía, llévame al manicomio, sácame de aquí, por favor. Y él estaba dormido, estaba cansado también, o sea, porque del trajín, la hospital, todo. Y él, cuando me ve, se asustó un montón porque pensó que habían llamado al hospital para decirnos que la niña se había muerto. Entonces, claro, él como que entra, como que, ¿pero quién te llamó? ¿Quién te dijo? Yo, no, la bebé está bien, la que está mal soy yo, por favor, ayúdame, llévame a la policía, fue culpa mía, o sea, la escena de terror más horrible de mi vida, de mi existencia, ahí lo puedo contar hoy en día así, porque he sanado mucho, porque lo he trabajado mucho en terapia, bueno. Porque, o sea, obviamente, porque pasaron 7 años, pero bueno, era algo que no lo podía contar sin llorar extremo, y a veces no lo podía ni terminar de contar, ¿no? No, además que, Dani, cuando esas experiencias se vuelven testimonio es porque son heridas que ya han sanado o que estás trabajando todos los días para eso. Pero una pregunta que te quiero hacer, ¿crees tú que en el posparto es más fácil que afloren esas heridas de infancia? Heridas que aún no han sido sanadas, que quizás te perturben o alguna cosa. ¿Qué sentías tú en ese momento? ¿Recordabas algo de tu infancia, algún dolor de tu pasado, o sencillamente fue depositas tú la culpa a ese desorden hormonal que vive la mujer en el posparto? Mira, esa pregunta es muy importante que me la hagan, y gracias sobre todo por las mamás que van a escuchar esto. Sí, claro. Es súper importante. El tema de la herida de la infancia y todo nuestro pasado es muy importante cuando nos convertimos en mamá, pero no lo es todo, ¿no? Entonces está pasando mucho que como que se queda muy ahí, y como que empieza la terapia, por ejemplo, las que necesitan terapia, y es como, vamos a trabajar tu niño interior, y no es el momento para trabajarlo, ¿no? Sí hay muchas cosas de tu pasado, obviamente todo lo que vivimos, y algo tan fuerte puede ser, pudo haber sido mucho de que mi mamá no estaba, de que soy huérfana de mamá, pero hay muchos factores de riesgo. Y el sistema de salud, por ejemplo, es un factor de riesgo bastante grande del que poco se habla, pero son estas prácticas violentas que hacen que tú te sientas, te vayas poniendo cada vez más vulnerable. Hay algo que yo, después de mucho tiempo estudiando para acompañar a mamás, hay un trastorno que es revivir los momentos, ¿no? Es como, ¿sabes? El trastorno de estrés postraumático se llama. Y yo lo revivía mucho todo, o sea, durante todos estos días yo tenía muchos, yo cuando me quedaba dormida me paraba exaltada porque recordaba tipo un flashback, el día que me iba a agarrar el doctor, por ejemplo, o sea, todas esas cosas. Entonces, claro, eso pueden sumar también factores dentro de tu hogar, como, no sé, o sea, si eres una mamá inmigrante y estás lejos de tu familia, eso ¿sabes? Suma
suma el cansancio, suma el no dormir, suma el tema hormonal, es un proceso, el parir, el tener hijos es un proceso psico-biosocial, o sea, psicológico, biológico y social. Biológico. Y yo, no es científico, yo le agrego espiritual. Ay, ¿sabes? total, concuerdo. Claro, entonces es mucho, o sea, no sería solamente hablar de las heridas de la infancia, que sí, obviamente se pueden como exacerbar en ese momento, pero hay un proceso de todo, hay un proceso químico muy fuerte, las hormonas están para todos lados, por eso hay que tratar a las mamás con tanta pinza, porque son muchas cosas y hay un proceso químico en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo y una transformación enorme en donde hay que cuidarnos, estamos muy vulnerables, miren, el embarazo es así, abrirnos, y sabes, y nuestra panzota, y abrir esos abrazos, y todo el mundo pendiente de nosotras, y el posparto es un momento de cerrarnos, ¿sabes? De intimar con nosotras, con nuestra pareja, con nuestro bebé, de irnos conociendo. Claro, yo también tenía muchas expectativas porque yo, como era la tía más cool del mundo, yo decía, nada, ¿qué voy a hacer una mamá? Y aparte súper inquieta, ¿no? Entonces yo nada, cuando mi hija nazca a los 3 meses, ya yo estoy trabajando, o sea, como todas esas expectativas absurdas que yo digo, no, o sea, que además nos ha vendido mucho el sistema, ¿no? Como el de supermamás. Como Claro. que a los 15 días, no, ya yo estoy haciendo ejercicio, ya mi cuerpo se va a empezar a poner un poco más tal, ya, no sé, o sea, la pareja y yo vamos a estar súper... No, todo se transforma tu cuerpo, tu mente, tu pareja, tu hogar, tus dinámicas, tus gustos, tus placeres, todo se transforma. Cuando nacemos, hay una parte de nosotras que muere. Lo que pasa es que, claro, la gente no lo habla, porque ¿cómo vamos a hablar de la vida con la muerte? Pues sí. O sea, nosotras parimos un bebé, pero también nos parimos un nuevo ser, que somos estas nuevas mujeres, mamás, que no sabemos cómo ser y que en ese momento tenemos que ir conociendo lo que va pasando con un bebé y lo que va pasando contigo, con este nuevo ser. Que pasan cosas literal tan básicas o tan que la gente diga como que a lo mejor te encantaba el helado de vainilla y en el posparto no lo quieres ni Lo oler, odias. ¿sabes? O sea, pasan cosas tan locas. Bueno, yo desde que parí soy amante del arroz, cosa que antes cero. Yo no comía arroz, pero para nada. ¿Cuánto daño hacemos con Es esa verdad. hipocresía? Ustedes no se imaginan por querer a veces maquillar. Ay, no, imagínate, yo tuve un parto espectacular. No, mi amor, no todos pasan por eso No, de claro. esa forma. Y yo me atrevo a decir, voy a ser responsable en este comentario, que la mayoría de las mujeres pasamos en esta parte del posparto por ciertos episodios, algunas más, algunos menos, pero no podemos seguir disfrazando este tipo de episodios que de alguna u otra forma te pueden llevar a tocar fondo de la forma que lo hizo Dani, ¿ok? Que gracias a Dios contó con una suerte divina, gracias a Dios, pues bueno, ese mar la empujó de vuelta a los brazos de su esposo, pero y las personas que no, y las mujeres que no tienen un entorno que las apoye, las mujeres que no consiguen reconocer estos primeros síntomas de la depresión, como ya lo ha estado hablando Daniela. ¿Qué hacer con Dani? Dani, ¿tú qué le puedes recomendar a la familia más cercana de una mujer que está ahorita en su posparto? Tipo, ¿cómo pueden reconocer ciertos síntomas? ¿Cuál es la mejor ayuda o el mejor apoyo que ellos pueden ofrecer? Y esas alertas que de repente puedan estar ahí, pero se lo suman a que, nada, es el proceso natural de posparto y es normal. Miren, esto o sea, es demasiado hermoso poder tener estos espacios para hablarlos, porque además como, a ver, como no genera views, no es, ¿sabes? No, es como, para nosotros nos gustaría tener más espacio para poder hablar de esto, porque es muy importante. Una cosa que acabas de decir es así, o sea, a ver, mi experiencia no tiene que ser la misma de Fanny. O sea, ella dijo, parí en 11 minutos, fue 11 un minutos. parto espectacular, maravilloso. Y sí, y está bien, eso existe. Y también existe la que no. Pero queremos que existan más partos como el de Fanny. No estoy diciendo de parir en 11 minutos, sino que estoy segura que Fanny tuvo el privilegio de también parir con
un doctor que la respetó, un sistema que la apoyó, 100%. un sistema económico en donde ella pudo tener acceso a pagar, no sé cómo fue, no voy a decir cosas, no sé cómo, No, mi seguro en los Estados Unidos. Yo vivía ahí en ese momento en los Estados Unidos. Y la verdad te lo digo, Dani, fue una experiencia mágica. Pero tienes razón, o sea, a veces uno escucha estas historias y dice, wow, o sea, ¿cómo son capaces de violar los derechos de una mujer en ese momento? Porque, o sea, yo lo primero que pedí fue tener a mi hijo encima de mí. Y eso yo creo que eso es inviolable. O sea, eso que te negaron a ti, para mí fue el epicentro de detonación de muchas cosas que tú pasaste. Total, sí, claro. Entonces, es eso, y aún así, al otro que quiero ir, es que aún así, seguramente Fanny llegó al posparto y en algún momento o tuvo a lo mejor unos días en donde lloraba y no entendía por qué lloraba. Ay, a mí me pasó. En lo que sentía pensamientos y sensaciones de arrepentimiento y no sabías, porque es lo esperable, porque no todo es depresión. Hay algo que se llama baby blues o puerperio, que es esto que pasan, el puerperio inmediato sobre todo, que son estas primeras 3 semanas, en donde evidentemente es un cambio abrupto de todo, o sea, es una cosa increíble todo lo que pasamos para poder tener un bebé y es una pérdida de nosotras, lo que éramos, es una pérdida de identidad, de libertad, es la responsabilidad de mantener una cría viva, o sea, la gente subestima eso porque, las mujeres nacieron para eso. No, mi amor, eso no se subestima. Es mantener una cría viva mientras tú estás rota por dentro. Porque así hayas parido como Fanny, que te levantaste y todo, igual estás destruida por dentro. 100%. Igual es una Fanny que se veía en el espejo y que seguramente tenía el cuerpo deformado, que nunca en su vida ya se había visto y que ya no era un bebé lo que tenía dentro. Y eso es un shock. O sea... Y en ese caso, disculpa que te interrumpa, hubo para que no piensen que todo es perfecto y que estoy inventando aquí, pero obviamente sí hay una sensación de hormonas, una ola de hormonas increíble. Yo recuerdo que hubo un momento que me sentí mal y yo dije, voy a bajar a buscar algo en el carro. Y fue a sentarme en el carro a llorar. Pregúntame por qué. Yo necesitaba esas lágrimas en mi cara. Y regresé a pintarme la sonrisa. ¿Saben? Sí, hubo momentos. ¿Sabes qué yo sentía? Sí, Claro yo me que sentía sí. como que un poco decepcionada. Me llegué a sentir en ese momento de mis amigas que ya tenían hijos, porque nadie me contó que uno pasaba por eso. Por eso yo le ¿cómo es que me contaron todo lo bonito? O sea, me estoy volviendo loca. Y veía al bebé así en la cama y lloraba, y lloraba, y lloraba, y me decía, ay, Allah, perdóname si esto fue lo que yo te pedí siempre, porque yo estoy llorando si lo estoy viendo aquí sano, ¿sabes? O sea, qué culpa tan grande viene con todo esto. Y qué bonito que nosotros tengamos la oportunidad de compartir que todos estos episodios, mamitas queridas, son normales durante el posparto. El 85%, según estudios, de las mujeres pasan por estos baby blues, ¿ok? Y entre el 10 y 20% puede sufrir depresión posparto. Entonces, aquí, si bien es cierto, hablamos de cosas finas, de la maternidad, de lo bueno, de lo alegre y todo, esto es una realidad que existe, ¿ok? ¿Y cuánto amaríamos, por ejemplo, yo en mi caso, haberme empapado un poquito más, o no sé, Dani, también haber conocido a alguien con depresión que la pudiese haber, qué sé yo, como que nutrido, enseñado un poco más, como que para que no te agarre tan fuera de base todo lo que va a ser este proceso. No es que vayas a padecer de una depresión, pero sí que estés un poquito más preparado. Por eso, alerta. Exacto, por eso el conocimiento siempre te empodera, buscar ayuda, seguir a Dani en sus redes sociales, ver un poco más lo que ha sido su historia, escuchar podcasts, leer libros. Dani, ahora yo quiero que lleguemos a un punto bastante importante, porque no es fácil superar una depresión posparto, porque tú no tienes tampoco a psicólogos expertos dentro de la familia. Ese entorno que te acompaña, ellos tampoco saben nada, ¿ok? Ellos ¿qué se van a imaginar? ¿Cómo te ayudarían? ¿Tú qué hiciste después de todo esto cuando tuviste esa primera cita con tu psiquiatra? Mira, obviamente llegué al psiquiatra en las peores condiciones porque como tenía que ir a visitar entraron muchos miedos en este proceso de que al día siguiente, después que pasa todo este episodio horroroso que yo quedo como un monstruo, mi esposo me dice, Dani, así no vas a ir al hospital.
porque nosotros éramos migrantes y entonces también nos daba miedo que, no sé, que nos quitaran a la bebé, o sea, mucho desconocimiento. Esas cosas no pasan. No a ninguna mamá, a menos que sean casos muy, 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 muy extremos, pero no es como que por depresión te quitan a tu bebé. Pero bueno, nada, no pude ir ese día. Al día siguiente amanecí más desinflamada. Dijimos que yo tenía una alergia. Pero cuando voy a ver a mi bebé, la primera persona que nos asomó que yo tenía depresión postparto fue el neonatólogo que estaba atendiendo a Nico. Y él se me quedó viendo y me dijo, porque además él me decía, yo te vi en las consultas del hospital público cuando tú venías y era imposible no verte. Porque claro, aparte vamos a estar claro, que no es que yo sea una bomba, pero en Ecuador, o sea, evidentemente yo soy un prototipo que se ve. O sea, que cuando llegaba a un hospital público del Ecuador, donde lo que va es población netamente, o sea, la mayoría ecuatoriana, yo no soy del perfil de una ecuatoriana. Entonces, claro, la gente se te queda viendo, ¿no? O sea, a ver, mi cabello es rizado, mi color de piel es distinto. Entonces, claro, yo estaba muy emocionada, entonces yo, sabes, como que yo soy de espíritu alegre, o sea, yo soy... No, y básicamente quizás una mujer dando signos de depresión, quizás los hombros erguidos, la cabeza hacia abajo, la cara erguida, el color de la piel cambia mucho también cuando estamos en depresión porque es falta de vitaminas, o sea, son muchas cosas que juegan ahí. Que yo ya tenía, o sea, ya ahí cuando él me vio, ya había pasado el episodio y sí todavía yo tenía los ojos como brotados, estaba como muy hinchada de la cara, o sea, sí se veía que algo. Y ahí yo ni siquiera lloraba, chicas. A todas estas yo no les he contado, no podía llorar. O sea, las lágrimas me salían. Y eso cosa es horrible, chama, cuando tú quieres llorar y yo quería llorar. Y no me salían las lágrimas. Y yo me acuerdo que yo lo veía y yo le decía, sí, yo estoy mal. O sea, yo no sé qué me pasa. Y él me dijo, y él llamó a mi esposo y ahí nos dijo, mira, yo le voy a hacer una cita con la psiquiatra para que la vean, porque ella está mal. Entonces, así es que llego yo a la psiquiatra del hospital, que por suerte llegué a una psiquiatra que sabía del tema, porque esa es otra. Los trastornos de salud mental perinatal no se tratan igual y no son una depresión clínica. No son ¿sabes? O sea, se tratan con distintas formas porque estamos muy vulnerables, ¿no? Entonces, a pesar de que esta psiquiatra no era experta en salud mental perinatal, pues bueno, me atendió súper bien. Sí estuvo un poco desactualizada porque lo primero que hizo fue quitarme la lactancia de la bebé. Y eso fue muy fuerte para mí. Eso fue porque imagínense, yo quería darle de lactar, no sé qué. Entonces, bueno, ya. ¿Y por qué te la quitan? Me la quitan por los medicamentos, porque me medica. Pero bueno, hoy en día hay estudios que hay medicamentos compatibles con la lactancia absolutamente. Exacto. ¿No? Es como esta doctora, por suerte, por mucha suerte, ella dijo, ella tiene que estar cerca de su bebé porque si la seguimos alejando, la estamos poniendo cada vez peor. Y yo le decía todo lo contrario, yo le decía, no, yo creo que no, porque imagínate, yo soy una amenaza, porque yo sentía que lo que le había pasado a mi hija. Me decía, no, Dani, y hoy en día lo entiendo. O sea, estar con tu cría te sana, te cura, es lo que necesitas, así en ese momento no lo entendieras. Entonces me pusieron en una habitación cerca de donde estaba neonatología. Esa vez sí, de verdad que ahí sí tuve mucha suerte, a pesar de ser un hospital público, porque se asustaron. Porque sabían que además, yo creo que muchos se dieron cuenta que mucho de lo que yo estaba pasando habían sido responsables un poco, ¿no? Cada quien con su responsabilidad hoy en día lo ve. Entonces, bueno, me dejaron en una habitación sola en un hospital público. Es imposible que te dejen, o sea, es como casi imposible que te dejen en una habitación pública. Para quienes no saben, cuando uno para en hospital público de Latinoamérica, no sé otros continentes, pero en Latinoamérica son 20 camas en una habitación. Entonces, tú estás ahí con tu bebé y está al lado otra con su bebé y está al lado algo horroroso como una mamá que perdió a su bebé y que la dejan en esa misma, o sea, ¿sabes? Digo algo horroroso porque para esa mamá es muy fuerte estar en la misma habitación y es una de las cosas por las que estamos luchando para que esas mamás también sean cuidadas y sean tratadas de manera distinta y sean puestas en otra habitación donde no tengan que ver a las demás mamás dando de lactar y toda la cosa, ¿no? Entonces, bueno, me dejaron ahí cerca y ahí comienza el proceso de la búsqueda de ayuda.
Pero, o sea, la psiquiatra me puso ahí y me dijo, necesitas ir al psicólogo. La cita para el psicólogo dentro del hospital era como como que El dentro año de... que viene. Sí, o sea, como que vuelve Nico con 15 años, Daniela. Ajá. Vale, eso- Yo con Nico haciendo terapia. ¿Sabes? No. Entonces, chama, yo llegué y bueno, como que ese espíritu de periodista, no sé, por suerte, ya tenemos accesos a redes sociales, a cosas. Hace 7 años no había la información que hay ahorita, cero, amiga, cero. O sea, era como lo que dice Wally, o sea, las puras caras felices, los puros pospartos felices, los puros, ¿sabes? Es como... Pero yo empecé a buscar, y cuando empiezo a buscar consigo el relato de un blog que había escrito una persona que se llama Analía Sierra, de una organización argentina que se llama Materna. Quienes estén en Argentina y escuchen esto, pues escriban a Materna si se sienten vulnerables, y si no, ya ahorita vamos con el tema de cómo prevenir muchas cosas. Pero bueno, Analía Sierra fue mi ángel de la guarda, o sea, fue mi salvación. Mi salvación después de todo esto que ya había pasado. Ella había contado su historia. O sea, a mí me pareció su blog y su historia. Y yo la leía, era una cosa larguísima. Y era todo lo que yo sentía, todo lo que yo veía. No todo, pues, pero muchas cosas similares. Era todo lo que yo no conseguía en ningún lugar. Yo lo único que conseguí fue como la historia de ¿cómo es que se llama? De Brookshire, que había contado en algún momento que ella había sufrido depresión postparto, pero todo en inglés. Yo no hablo inglés, y menos en ese momento, ¿sabes? Como iba a buscar intentar hablar inglés, o sea, no. Total, Obvio. o sea, como traducir y esas cosas. Claro, El cerebro no, postparto te queda inútil. Y tiene una razón de ser, ¿no? No te queda inútil, te bloquea todo y te deja nada más las fortalezas para mantener viva la cría. Un tema biológico. Pero bueno, me buscó esa, ella dejó un correo y le escribo al correo, ella me responde, me empieza a hablar de su historia y yo empiezo a sentir un alivio, chicas, de saber que alguien en el mundo había pasado lo que yo había pasado. Ella también había tenido un intento de suicidio, o sea, y Dios la salvó. Ella también había, o sea, era como, ok, no soy la única, no soy un monstruo. Importante de una tribu. Total. Además, la belleza de que ella, en ese momento, cuando yo la contacté, su hijo tenía 10 años. O sea, ella había vivido eso hacía 10 años. Para mí era la cosa más esperanzadora. Yo le decía, pero ¿tú pasaste? Sí, Daniela, lo mismo. Ya hoy en día tiene 10 años mi hijo. Fede tiene 10 años. Y yo decía, Dios mío, esta mujer pasó por lo mismo que yo hace 10 años. Y ella es mamá, hoy en día está estudiando psicología, es una de mis grandes amigas, mentora. Y ella abrió después que ella pasó por lo que pasó, ella abrió una ONG que es Materna. Y en esa ONG, ella en ese momento tenía una red de psicólogos que la podían ayudar, y me puso en contacto con una de sus psicólogas. Entonces me pone en contacto con una de sus psicólogas y me dice, y bueno, nada, la psicóloga me empieza a atender, una psicóloga perinatal, y ahí empezó como ese proceso de volver, ¿no? De ir encajando, o sea, ok, tengo mi medicación, que no, suena todo muy fácil, pero la verdad es que no, o sea, entender que yo era una mamá medicada era horrible para mí, porque además, imagínate con todos los estigmas que nosotros crecemos con. ¿Y tenías efectos colaterales con esa medicación? No, por suerte, la verdad es que yo no, con mi tratamiento, no. O sea, no tuve. También tuve muy buen acompañamiento de parte de mi psicóloga, en donde entendí, uno de mis miedos era pensar que iba a tener que tomar medicación para toda la vida, y ella con procesos de acompañamientos igual a Analía. Analía hace lo que hago yo hoy en día. Analía es acompañante de par. ¿Qué es un acompañante de par? Eso que soy yo, que para mí es, o sea, para mí era, yo esperaba, o sea, yo disfrutaba más mis encuentros con Analía que con los de la terapeuta, porque con Analía era esperanzador saber Lo que vivió. ella, y era súper lindo que ella me contara o sea, como que había intercambios, que con un terapeuta normalmente eso no hay tanto. O sea, el terapeuta siempre está más en posición porque su trabajo es su misión. Es más como de recibir, Claro, de escuchar y dar herramientas, ¿no? Que es hermoso, que hoy en día soy súper fan de la terapia, sigo haciendo terapia por otras cosas, pero el poder
hablar con una amiga, ¿sabes? Que había pasado por lo mismo. Ello era muy hermoso y que además ella ya hacía 10 años, ya ella tenía herramientas increíbles para que yo fuera en evolución. Y así empecé a ir mejorando cada vez más. No es un proceso rápido, eso hay que decirlo porque las mamás se desesperan mucho. No es un proceso lineal, un proceso donde puede que pases 3 semanas que estás así bien, que te estás sintiendo bien y de repente, no sé, pasas 3 días que otra vez como que vuelves a caer. Nunca caes del todo como al principio, a menos que te... Un día a la vez. Un día a la vez. A menos que te pase algo muy horroroso, como lo que me pasó a mí también, de paso, que fue que como en el hospital cambiaron a la psiquiatra, fui a un psiquiatra diferente, pues en los hospitales tú vas al psiquiatra que te toque el hospital. Claro. Entonces fui y ese hombre me vio y me dijo, no, tú ya estás bien, tú estás perfecta, tú no necesitas este tratamiento. Yo no te voy a mandar más tratamiento, tú ya estás dada de alta. Buenísimo, obviamente, te lo dice el médico, yo sentí, wow. Cuando llego a la casa que hago terapia, en ese entonces hace 7 años, o sea, mi terapeuta estaba en Argentina y yo estaba en Ecuador, o sea, eso era como la revolución del mundo, eso no existía, eso existió más después de la pandemia. Y ella sí me dijo, Ani, Claro. déjame consultarlo con mis colegas psiquiatras. Déjalo consultarlo, fue que al día siguiente ya yo estaba horrible otra vez, sintiéndome terrible, porque claro, o sea, al día siguiente no, a los 2 días, porque claro, te quitan la medicación, cuando a nosotras nos medican, esto es importante que lo sepan, la medicación, después para quitarla, no es como que, ya no la tomes más, te van dando un protocolo donde te las van disminuyendo hasta que ya no tomas más, ¿no? Cada quien con su protocolo, pero no es o sea, los fármacos de trastorno de salud mental no los puedes dejar de un día para otro porque los efectos secundarios son muy fuertes. Por suerte, obviamente, en mi cuerpo, en mi sistema estaba todavía la medicación. A mí me había quedado medicación de la que me habían dado antes. Conseguí el teléfono, no sé ni cómo. Sí, porque Dios me acompañó mucho en todo el proceso. O sea, como que mágicamente con la psiquiatra tuve que irla a ver a otro lugar. ¿Sabes? Seguí con ella. Y volví. O sea, hubo obstáculos ahí, pero definitivamente saliste airosa, Dani, de todo esto que para nosotros es súper importante y escucharte es más impactante para toda esta comunidad que nosotras hemos creado en este espacio. Antes de entrar a los servicios que hoy ofreces, a lo profesional que hoy te has vuelto acompañando a tantas madres en esto, para que quede bien claro y también para mí, quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el baby blues y la depresión postparto? Ok, esto es importante saberlo. A ver, los síntomas suelen ser un poco similares, ¿no? La cifra que dio Wally es correcta, aunque yo estoy segura que no está completa. O sea, yo creo que el 100%. El 100% de las mamás sufren de baby blues, solo que unas más cortas, otras más largas. Otras tienen, cuando tienes la información, es poder la información, no la sobreinformación que hoy existe. También, porque hay demasiada sobreinformación. También pasa mucho, yo recalco mucho este tema de que cuando están, porque aparte de los trastornos de salud mental, no son solamente depresión, hay ansiedad posparto, hay trastorno de estrés postraumático, está la depresión, hay un síndrome de TOP que también te lo despierta el posparto. Por ejemplo, mamás que, a ver, yo tuve una mamá que a ella la paralizaba el tema de bajar las escaleras de su casa con la bebé. Ella no podía, ¿sabes? Tenía... Eso me dio a mí. ¿Sí? Ajá. Sí, yo no podía bajar las escaleras con Mateo. Wow. Hasta el sol de hoy se lo doy a la persona que esté a mi lado. Mentira. Cuéntanos más, Dani. ¿Por qué? No consigo. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque hay otra cosa que son los pensamientos intrusivos. Okay. Ahora, hay cifras también de que el 95% de la población padecemos de pensamientos. Ay, sí. Yo soy partidaria de que la maternidad te exacerba los pensamientos intrusivos. O sea, no hay mayor miedo para una mamá morirse o que tu bebé se muera o que le pase algo, ¿no? Entonces como que siempre estamos pensando, Chama, además,
No hay nada más difícil que mantener cría a una bebé o un bebé. Y no sobre todo cuando son bebés. Ya después que eres mamá por segunda vez, te das cuenta que, bueno, esa gentecita es fácil mantenerla viva. Pero cuando ya empieza a caminar, cuando ya tienen 1 año y medio, 2, o sea, que son como súper extremos, que se pueden lanzar fácilmente de un acantilado y creer que van a volar, o sea, es como, Dios mío, obviamente nosotras las mamás todo el tiempo estamos pensando que esa gente, o sea, no va a vivir, ¿no? Es súper, súper difícil. Entonces, claro, los pensamientos intrusivos los tenemos todos, pero hay un nivel que es el pensamiento intrusivo que te paraliza, que es eso que le pasaba a esta mamá. O sea, te paraliza que no hay manera. Hay mamás que tienen pensamientos intrusivos con cuchillos, por ejemplo, que no pueden ver los cuchillos porque sienten que los bebés, no sé, que van a agarrar el cuchillo y le van a hacer daño al bebé o se van a hacer daños a ella. O sea, hay muchos tipos de pensamientos intrusivos. Como les decía al principio, además hay muchos factores. No sé, las mamás que sufrieron de abuso infantil, ellas que fueron abusadas, también hay muchos detonantes en el posparto con pensamientos intrusivos, ¿no? Entonces, eso es importante saberlo, que no solamente es depresión posparto, están los pensamientos intrusivos y está la psicosis posparto, que se confunde mucho con los pensamientos intrusivos, pero realmente la psicosis posparto tiene otros factores, va más allá, o sea, es como sientes o sea, ves otras cosas, son otros síntomas. Igual pues, yo les voy a dejar la información de la página web para quien trabajó hoy, donde Sí. todos los trastornos de salud mental. Y hoy en día existe algo que no está dentro de los trastornos de salud mental, pero que ya sabemos que existe, que es la furia materna, que es esa rabia que sienten las mamás en el posparto, que sienten que le tienen rabia a todo, que están muy furiosas por todo, que están muy gritonas, muy irritables, que están iracundas. Eso también. ¿Qué diferencia, por ejemplo, el baby blues con la depresión? Para mí son determinantes los pensamientos intrusivos. Si la mamá está teniendo los pensamientos suicidas, si la mamá está teniendo, y cuando llamo pensamiento suicida, no es una mamá que conscientemente, obviamente, piensa en querer hacerse daño o querer hacerle daño al bebé, pero que si pasa por tu mente es como una alerta, ¿no? Es como, ok, vamos a, ¿sabes? Okay. Es mucha tristeza o mucha rabia, o como en mi caso te bloqueas los sentimientos, las emociones. Y uno de los factores importantes para determinar si algo está mal es el tema del insomnio, mamá. Si ustedes están teniendo insomnio, que ya les expliqué que no es lo mismo que privación del sueño, pedir ayuda. Porque si piden ayuda, pues bueno, se puede buscar la manera de ayudarlas a dormir. Cuando tú duermes, tu cerebro mejora, descansa y sabes como que todo va evolucionando mucho mejor. Puede ser cansancio o fatiga extrema, o puede ser una exaltación, o mamás que están muy como en quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, eso también. ¿Cuándo pedir ayuda y decir, para mí, desde que estás embarazada? O sea, para mí lo ideal sería, mira, así como cuidamos el parto, así como cuidamos, como hacemos la maletita para el hospital, así como nos esmeramos un montón, invertimos un montón en el baby shower, en la revelación del sexo del bebé, todo eso, por Dios, comencemos a meter dentro de nuestro presupuesto y dentro de nuestra cultura y dentro de nosotros nuestra salud mental. Es lo primero que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es buscar ayuda, empezar a hacer terapia. La terapia no le hace daño a nadie. O empezar a buscar más cosas relacionadas con tu salud mental. No solamente, incluso con temas de la lactancia. El tema de la lactancia también es un proceso súper fuerte, del que se romantiza un montón. Y la verdad es que la lactancia no es para romantizarla. O sea, por ejemplo, y te interrumpo aquí rápido porque así como comenté que para mí mi parto fue súper bueno, la lactancia para mí fue imposible porque de hecho no conseguí. Y no lo conseguiste, estoy segura que tu cuerpo todo, porque casi, o sea, el porcentaje de mamás que no pueden dar de lactar porque hay algún problema físico, biológico, es muy mínimo. O sea, es una cosa, casi siempre no se consigue por el mal acompañamiento, por la mala información, por la sobreinformación,
Porque claro, es muy fácil ver todas estas cuentas y toda esta información y talleres en donde te dicen, no, que la posición, que la postura, que para acá, que para allá, que esto, Que la agarre. que la agarre. Y cuando tienes cuando tienes una asesora de lactancia que te ayuda al agarre y a todo eso se soluciona, como dice Erika de Prolactancia, que admiro muchísimo, eso se soluciona en un día. El agarre, Yo tuve un acompañamiento, de hecho ya estuve acá en este espacio, lo que pasa es que en mi caso yo tuve una cirugía y fue muy pronto ya cuando quedé embarazada. Ok, sí, es que esas cosas. Entonces fue el tema que de hecho mi doctor me lo dijo, ella también me ayudó muchísimo, estuvimos muy precavidos por la pepsia pues que había como cicatriz. Entonces, bueno, también fue por ahí, pero al final, no solamente eso, para mí fue difícil el dedo acusador de la gente, ¿sabes? Cuando tú quizás muestras un poco a través de las redes sociales y la gente te diga, qué mala madre, cómo no lactaste. Sí, que al final es mala madre la que lacta y la que no. O sea, no hay manera. No hay manera. Por uno u otro lado. Sí, por eso. Sí, Exactamente. Dani, wow, creo que tienes una fuente inagotable de información, cosa que es maravillosa para nosotros y para nuestra comunidad. El tiempo acá es oro también, Wally, yo sé que estás de acuerdo conmigo. Podemos aguantar un poquito más. Por lo menos lo editamos ahí tranquilo. Si quieres, Dani, como faltó la parte de, o sea, un poquito hablar de cómo fue la superación, ¿verdad? Que eso no se supera la depresión de un día para otro, porque no vamos a vender aquí que, bueno, quedó la historia así como que, ¿sabes? No vamos a vender aquí que se fue rápido. Vamos a por lo menos a terminar de cerrar esa parte, Dani, dar los consejos, lo que te preguntó Fanny de qué es lo que tú ofreces en ese acompañamiento que le das a las madres, y te juro que vamos en la segunda temporada para otro episodio contigo. Es que es interminable y es buenísima además la información. Claro que sí. Es un universo, ¿no? Básicamente es pedir ayuda, es informarse no solamente del tema físico, o sea, por ejemplo, lo que les decía de la lactancia, o sea, sí, el agarre y todo eso, pero eso se arregla en un día normalmente, ¿no? Pero sí es un proceso fuerte psicológico, o sea, es una persona que está pegada a tu cuerpo, o sea, ¿sabes? Las primeras semanas es que no nos movemos y que pasamos todo el día con los pechos al aire o sentadas en una mecedora dando pecho infinitamente. Entonces ahí es importante el acompañamiento psicológico también. O sea, para todo es muy importante el acompañamiento y el hablar. El así como hacemos un plan de parto, poco se habla, pero hay que hacer un plan postparto. No podemos controlar todo, pero sí podemos, a ver, ahora en mi segunda maternidad, porque esto lo quiero decir con mucho amor y con mucho orgullo, ahora decirles que tengo una hija que tiene 2 años, que volví a tener un parto y esta vez un parto hermoso, un parto respetado y fue cesárea. O sea, sí, se puede. Que las cesáreas pueden ser respetadas. Fue una cesárea respetada, acompañada, hermosa, privilegiada. Una cosa increíble en donde hice trabajo preventivo para que no me diera ningún trastorno de salud mental. Aún así, como dicen ustedes, chicas, igual tuve mis lloraditas en la madrugada, mis ganas de salir corriendo, pero hay algo que a mí una mamá me dijo una vez y a mí me quedó en la cabeza, que es verdad, todas las mamás que sufrimos de algún trastorno de salud mental materna, deseamos, soñamos ser unas mamás cansadas, pero no tristes, pero no deprimidas, pero no ansiosas. O sea, es tan fuerte lo que vivimos, que llorando ella me decía, yo quiero ser la mamá cansada, o sea, yo quiero ser la mamá que se queja por el cansancio, que se queja porque, no sé, porque no se ha bañado. Nosotras, o sea, ni siquiera eso, o sea, nosotras no podemos como hilar una cosa con la otra porque estamos muy como en la ola. Entonces, sí hay maneras de, hoy en día, de prevenir los trastornos de salud mental. Es como dice Wally, esto es un universo enorme. La ayuda hoy en día está disponible. Hoy en día existe una especialidad que se llama psicología perinatal, psiquiatras perinatales también, que son los que
tratan esto. Existimos acompañantes de par. Hay una ONG, que es la ONG con la que yo trabajo hoy en día, que se llama Postpartum Support International. Es una ONG en Estados Unidos, pero que tiene recursos gratuitos como grupos de apoyo, programas de acompañamiento, línea para pedir ayuda y como, o sea, una línea que es gratuita en donde tú llamas y dices, mira, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo rabiosa o me está pasando esto. Y ahí ellas de manera gratuita te mandan a diferentes programas que tienen. En mi caso, pues yo también, aparte del voluntariado que hago dentro de esta organización, es acompañamiento de pares. Son diferentes, vamos a llamarlo así, como diferentes tipos de acompañamiento que les ofrezco a mujeres embarazadas. Está la charla de plan de posparto. O sea, ok. Porque aparte, hoy en día hay mucha información genérica. O sea, como que aquí yo pudiera dar un consejo genérico. Pero hay una realidad. Hay tantas maternidades como madres. O sea, no es lo mismo la mamá soltera, migrante, en una situación difícil, a la mamá soltera que está dentro de su país y tiene su red de apoyo de familia. O sea, sabes, es como que en lo mismo hay muchas variables. No es lo mismo la mamá como nosotras, migrantes, con nuestras parejas, pero que hoy en día tenemos un poder adquisitivo que podemos pagar una consulta psicológica, ¿no? O sea, está la familia que también es migrante y no puede pagarla. Entonces hay tantas realidades como madre. ¿Qué hago yo en mis acompañamientos? Bueno, son los programas de acompañamientos, está para la embarazada, para hacer el posparto. El plan posparto se hace en base a la realidad de esa mamá. Miran, cosas que parecen tan insignificantes como si tienes mascota, ¿quién va a cuidar a tus mascotas cuando tú estés en el hospital? Cuando tú estés en tu casa. Porque esas cosas parecen mentira, pero a nosotras las mujeres nos agobia, nos preocupa. Y la idea es llegar a un posparto. El posparto ideal, chicas, para todas las madres del mundo. El soñado, el que nos merecemos es un posparto. El posparto inmediato, lo que yo llamo un posparto inmediato, es un posparto en donde nosotras nos entreguemos a cerrarnos, a cuidarnos, a entregarnos, a no pensar, no toda la vida vamos a estar ahí, porque esa es una de las cosas que nos agobia, como que toda la vida voy a estar dándote, toda la vida voy a estar. No, hoy no es siempre, todo pasa, los bebés van creciendo y tú vas creciendo con ellos y vas teniendo oportunidad. Aquí las tres somos mamás y pudimos sacar un minuto de nuestra vida para hacer esta conversación, ¿saben? O sea, no siempre van a estar en ese momento. Entonces, eso, o sea, como entender que lo ideal, y la familia también, o sea, y el entorno, lo ideal sería poder hacer que las mamás se entreguen en los pospartos y puedan vivirlo con mayor liviandad. Yo les recomiendo en posparto inmediato, apaguen redes sociales, apaguen todo lo que las haga comparar, porque no, o sea, en las redes sociales, incluso yo que siento que muestro un montón, yo por ejemplo no muestro porque no me gusta y porque es mi forma y las respeto a mis hijas haciendo berrinche. Y vaya que hacen. Claro. Entonces, quien me ve a mí, que me voy de viaje ahora con mis hijas, porque seguimos siendo súper viajeros y nos fuimos a Vietnam, nos fuimos a Hong Kong, obviamente va a decir, ay, estas niñas, qué bien se portan. O sea, sí, pero también hay momentos de desastre, de berrinches, de cosas, y a veces muestro, pero un poco, pero a ellas, por ejemplo, en un desborde emocional no las muestro. Entonces, no es claro. El 100% y estamos muy vulnerables. Y a la pareja, a los esposos, cuiden a sus esposas, encárguense miren, y al todo el entorno. El bebé va a estar bárbaro, porque nosotras las mamás estamos hechas para cuidar a nuestros bebés. Entonces casi siempre los que están más maravillosos son los bebés y es toda la casa y todo el mundo se aboga a cuidar al bebé, cuando realmente la que necesita cuidado es la mamá, porque el bebé está cuidado por su mamá. Pero quien necesita que la atiendan, que la alimenten, que le pregunten y viéndole a los ojos cómo están, que la maternen, que la abracen, que la escuchen, que la vean. A veces, eso que hizo Fanny es muy triste, irse al carro a llorar. Es muy triste. No. O sea, lloro porque puedo llorar. Es entender que nuestros hijos, que además las tristezas y todas esas emociones no son un virus. O sea, podemos llorar con nuestro bebé en brazos y literal que le corran las lágrimas por la cabecita del bebé. Eso yo no me lo permitía. Yo dije, no, porque la energía, se lo voy a pasar. No sé qué. ¿Sabes que uno le da
que a uno le da por cualquier lado. Ay, ay, ay. Tú sabes que tu posparto te da por cualquier lado. Yo no, las energías, ellos sienten todo, no sé qué. Entonces yo voy y me fui a mi carro. Me pasó una vez, pero tenía así unas ganas y casi que estábamos, en ese momento la muchacha que me ayudaba, Mateo y yo. Y yo no, la energía no la puede sentir él y me fui. Y hoy digo, ¿qué? No, mi amor, le hubiese echado, bueno, todo. Entonces, bueno, Llora es conmigo. es un tema de que se puede prevenir, pero de pedir ayuda. Claro. O sea, también tengo el acompañamiento 1 a 1, que es un poco esto que hizo Analia conmigo, que es, mira, yo contarte mi historia, tú cuéntame la tuya. Yo soy esa persona a la cual evidentemente le puedes contar, como le digo a las mamás, los pensamientos más oscuros que tengas, porque además yo los cuento públicamente, ¿sabes? O sea, yo soy la persona que me va a Claro. Nunca juzgar. las vas a jugar. Y siempre yo entiendo que es difícil contarle eso que tú sientes a tu pareja, a tu mamá, a tu hermana, a tu amiga, porque además hay algo que es que nosotras somos protectoras. Entonces nosotras queremos proteger también a que nuestro entorno no se preocupe tanto por nosotras, ¿no? Entonces, bueno, esos acompañamientos son un plan de 4 semanas en donde, o sea, depende de lo que esté pasando la mamá, podemos hablar, podemos buscar. Hoy en día tengo herramientas para ayudarte a transitar eso y yo no diagnostico porque no soy psicóloga, pero bueno, ya evidentemente sé cuando una mamá viene a mí y le digo, mira, las otras herramientas que yo tengo que me parecen súper valiosas, que es que yo hoy en día tengo una red increíble a nivel de Latinoamérica y de conocidos, incluso para mamás que están dentro de Estados Unidos también les ofrezco el directorio que tenemos dentro de PCI de proveedores de psicólogos y psiquiatras perinatales. Entonces, claro, no, o sea, yo les ahorro eso que yo hice de estar buscando en internet, de estar buscando como locas y no conseguir o no entender nada. Yo te digo, mira, estás Claro. en Brasil, ok, dale, te voy a mandar, mira, esta es la lista de Qué genial. de psicólogos en Brasil que además hablan tu idioma. Toda esa red de apoyo yo te la voy a facilitar. Si no la tengo, la consigo, porque obviamente trabajo dentro de una ONG en donde tenemos hay muchas redes, ahí está la red latinoamericana y todo eso. Entonces eso yo te lo voy a proveer, ¿no? Y el acompañamiento en lo que tú necesites. Y ya ahorita, pues bueno, sigo trabajando en diferentes, como, le llamo yo como productos, pero de acompañamiento, porque hay mucho para los bebés, chama. O sea, a ver, hay mucho como que el taller de Baby Led Weaning, el taller de lactancia, el taller de crianza positiva, el taller de no sé qué, el taller, pero, ay, nosotras, o sea, si nosotras, las que tenemos que estar bien, reguladas y cuidadas, repito, somos nosotras. Si nosotras estamos bien, Los niños van a estar bien. Todo va a estar Dani, bien. querida, mira, de verdad que sí, nosotros, Fanny, tenemos que hacer como unos 10 o interminables episodios con Dani, porque es que es tanta información. Yo me nutrí tanto, te quiero Sí. agradecer. Primero que nada, te quiero abrazar, porque durante estos 7 años que tiene Nico Miranda, no te he visto. Y ahora que soy madre, te consigo entender tanto por todo lo que pasaste. Me hubiese encantado poderte dar un abrazo, irnos a comer dulces, como sabes que me encanta. Y bueno, Dani, agradecerte por este episodio tan sanador. ¿Ok? Tan real, con 0 juicios y donde te abriste una vez más a contar tu historia, que si bien es cierto, como en toda película, como en todo cuento, tuvo sus partes difíciles. Tú estás viviendo una realidad feliz porque estás viviendo una realidad, valga la redundancia, real, maternal, en la cual pues tú muestras que la mujer puede pasar por distintos procesos y ahí están, sus hijos sanos, fuertes y sobre todo dispuesta a ayudar a otras madres. Nosotros vamos a dejar por aquí abajo toda la información de Dani para que ustedes entren en contacto de inmediato. No importa, o sea, estás embarazada, hazlo ya. Comienza a empaparte y a informarte porque esto es, pues, así como le estás comprando la ropa, usted también se necesita vestir de conocimiento y de todo lo necesario para ser esa mamá que tu hijo, estoy segura, va a esperar. Muchísimas gracias, Dani, una vez más. Ya sabes, nos debes otra charla, nos debes otra invitación por aquí. Quería cerrar rápido diciendo que seamos más empáticas entre nosotras. Por favor. Que nos acompañemos más, que entendamos que no tenemos que ser, o sea, es irreal y es inhumano para nuestros hijos ser perfectas. Y lo otro importante, si tú que me estás escuchando sientes que tienes depresión o ya tienes tu diagnóstico de algún trastorno de salud mental,
Les voy a decir, mi hija hoy tiene 7 años y uno de los miedos más grandes míos era como, voy a tener una hija triste, una hija deprimida, esto le va a afectar un montón y nada más lejos de la realidad que mi hija de 7 años es una niña absolutamente feliz, es una hija evidentemente con una educación emocional que me hubiese encantado a mí tenerla porque bueno, evidentemente se la he dado yo, pero no van a tener hijos tristes, eso es un miedo que pasa mucho a las mamás, no van a tener hijos tristes o deprimidos porque ustedes estén deprimidas y pidan ayuda. Pedir ayuda me salvó la vida de mis hijos y hoy en día puedo decir que disfruto la maternidad también. O sea, yo quiero ofrecerle a las mamás también el decirle la maternidad, nos podemos quejar y todo el tema y sí es totalmente válido, pero la maternidad se puede disfrutar y sí podemos ser unas mamás y nos merecemos ser mamás que disfrutemos de la maternidad, una maternidad leve, una maternidad no sobreexigida, una maternidad donde podamos estar vulnerables, bravas, tristes delante de nuestros hijos, en donde nos protejamos a nosotros emocionalmente para así poder proteger a nuestros hijos. No hacemos nada con proteger emocionalmente a nuestros hijos si nosotras estamos rotas por dentro. Entonces la maternidad es totalmente, Así es. y así hayas sufrido depresión, yo sufrí depresión nivel Dios, no tiene por qué repetirse tampoco, yo tuve un segundo posparto, no tuve depresión, y no tienes por qué pasar toda la vida ni triste, ni medicada, ni creyéndote, porque tu diagnóstico o tu puerperio o tu baby blues no te define como mamá. Ay, Dani, gracias, de verdad. Bueno, ya ustedes saben, toda la información de Dani está en la cajita de descripción de este episodio. Compártelo en ese grupo de WhatsApp, compártelo con esa amiga que sabes que está transitando esta situación provisoria, porque aquí te damos las soluciones. No existe problema sin solución y aquí lo que abunda es eso. Así que ya saben, nos vemos en el próximo episodio para seguir compartiendo con ustedes y Dani queda pendiente, ¿ok? Ese dulce, ese abrazo, todo lo que ustedes dos ofrecieron, yo me voy a meter ahí también porque esta conversación vale la pena retomarla. Besos. Chao, chao, gracias.